Si tienes dudas al marcar de celular a fijo, de fijo a celular o de fijo a fijo, en este video te voy a mostrar cómo lo puedes hacer. Siempre que quieran llamar de celular a fijo o de fijo a fijo, de fijo a celular, tienen que tener presente que siempre van a ser 10 números. Entonces, para llamar de celular a fijo vamos a colocar el código 60 y el indicativo de la ciudad. Voy a hacer como ejemplo Bogotá, Colombia. Entonces sería 60, el indicativo 1, más el número fijo. De celular a celular van a marcar normal el número de celular. Y de fijo a fijo también van a colocar 60, el indicativo de la ciudad, más el número fijo. Es decir, ahora son 10 números, sin importar si es de fijo a fijo. Les voy a dejar esta entrada en la descripción del video, les voy a dejar el enlace. Y aquí, si ustedes quieren mirar todos los ejemplos, van a buscar ese cuadrito que está arriba del post y le van a dar clic en mostrar. Entonces, si ustedes quieren llamar de celular a fijo, simplemente van a dar clic aquí donde dice de celular a fijo en Bogotá y les va a decir que coloquen 60, indicativo 1 y el número fijo. Aquí les van a salir todos los ejemplos para que ustedes seleccionen el que desean. Si quieren saber los indicativos, por aquí están, indicativos ciudades en Colombia, le dan clic ahí y aquí les va a mostrar los indicativos. Entonces, si quieren marcar, por ejemplo, a Barranquilla de celular a fijo, sería 60, el indicativo que es 5, más el número fijo. Y igual de fijo a fijo. Si quieren llamar internacionalmente, por aquí también están los ejemplos, que sería el indicativo de Colombia, 60. Bueno, este es para llamar a un fijo desde el exterior. Entonces sería el indicativo de Colombia, el código 60, 1 más el número fijo.